Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder saludarlos a través de este medio. Gracias porque nos sintoniza a través de Facebook o a través de cualquier otro medio social por el cual se está transmitiendo en esta tarde el estudio de la palabra de Dios. Y como ya es costumbre, hoy es miércoles 25 de marzo y el día de hoy es cuando tomamos el tiempo para orar por peticiones especiales. En esta ocasión, y como usted ya sabe, es importante estar orando por el equipo pastoral de la iglesia. Que recordamos al pastor David Tice, al igual que el pastor Matthew Tice, el hermano John Schroeder, al igual que Neil Berkey y por supuesto su servidor. Les agradezco mucho por sus oraciones. Recuerden de orar por los diferentes ministerios, incluyendo y por supuesto el ministerio hispano de la Iglesia Bautista Libertad. Recordamos también, es tiempo, es un tiempo difícil que está pasando en la nación, lo cual lo es y sabemos que lo es. Y por lo mismo recordemos de orar por aquellas personas, como nos dice la palabra de Dios, que están en inminencia sobre nosotros. Tengan en oración por favor el presidente Donald Trump, al igual que el vicepresidente Mike Pence y el gobernador del estado de Nevada, Steve Sisolak. Recordamos también cada una de sus peticiones que tenemos ya como es costumbre cada miércoles. Yo en esta ocasión tengo mi hojita de oración. Esta fue la última que imprimí el 11 de marzo y estoy recordando cada una de sus peticiones. Gracias, hermanos. Si usted la tiene en su casa, por favor, únase en oración después de terminar el servicio y oremos todos juntos por estas peticiones especiales. Pero ¿saben qué? Es tiempo de la meditación de la palabra de Dios y me gustaría mucho que me acompañaran a 1 de Juan capítulo 3. En 1 de Juan capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 en adelante, únicamente 3 versículos del capítulo 3 de 1 de Juan. Si está en casita y ya tiene su Biblia y abrió ya la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, diga amén. Gracias, hermano. Yo sé que lo dijeron. Así que vamos a empezar con la meditación de la palabra de Dios. Dice así en el versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poderme unir con mis hermanos a través de esta meditación. Te ruego, Padre, que tu presencia esté en medio de nosotros y que tu bendición sea a través de lo que se va a hablar y se va a predicar en esta tarde. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje o el estudio de esta tarde se llama la confianza en la esperanza. La confianza en la esperanza. Saben, hay algo en la naturaleza humana que nos da el deseo de buscar y encontrar la esperanza. Al hablar de nuestra confianza en la esperanza, no estamos hablando de algo que sea inventado o algo que tengamos que crear. Estamos hablando de algo que es seguro, algo que es real. Juan no puede dar una descripción precisa del amor de Dios. Recordemos las palabras en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense lo que dice. De tal manera. ¿De qué manera? No hay una palabra que pueda describir el amor de Dios. De tal manera. El amor que Él tuvo por el perdido fue tan grande que mandó a su Hijo por nosotros. El texto bíblico en esta tarde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Habiendo mencionado ser nacido de Él, Juan habla admirado sobre este amor que nos hace hijos de Dios. El deseo de Juan es que miremos, o sea, que veamos atentamente y estudiemos con determinación este tan grande amor. Es de gran beneficio para el cristiano dar una gran y atenta mirada al amor de Dios, como dice su palabra, que nos ha dado el Padre. Esto habla de muchas cosas. Primeramente, habla del amor del Padre. El amor del Padre. Primero, la letra A habla de la medida del amor del Padre por nosotros. Pudiéramos
ser literalmente traducido esto como el derrochar algo, derrochado a nosotros. Segundo, no solo habla de la medida del amor del Padre, sino, segundo, habla de la manera en que Dios da el amor. Dice otorgado. En otras palabras, tiene la idea de dar solo por dar, sin esperar nada a cambio. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que nos hace lentos para creer en el amor de Dios? Bueno, pensando en ello, yo escribí 3 cosas. Primeramente podemos ver el orgullo. El orgullo que nos hace sentir dignos antes de recibir el amor de Dios. He escuchado comentarios que dicen, espere un momento, yo todavía no estoy preparado, tengo que estudiar más. Bueno, puede ser eso el orgullo. ¿Sabe? La segunda cosa que puede ser en ocasiones es la incredulidad. La incredulidad que nos hace sentir que no podemos confiar en el amor de Dios. Esto suele suceder cuando hay heridas o dolor. Esa es la incredulidad. O simplemente se requiere tiempo. Se requiere tiempo para que una persona llegue a un mayor entendimiento de la grandeza del amor de Dios. Juan ni siquiera puede describirlo. Este es un hecho que trasciende la Escritura. No solo vemos el primer punto, como hemos visto, el amor del Padre, sino la meta final de tan grande amor. La meta final de tan grande amor. La meta final es que nosotros seamos hijos de Dios. La letra A nos dice lo siguiente. ¿Quién nos llama hijos de Dios? Fíjense quién nos llama hijos de Dios. Vayamos a la Escritura y en 2 Corintios 6:18, ¿quién nos llama hijos de Dios? El Padre. El Padre. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No solo el Padre, sino también el Hijo. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Hijo no se avergüenza de llamarnos hermanos. No solo el Padre, el Hijo, sino también el Espíritu. Romanos 8:16 nos dice lo siguiente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos imaginarnos a alguien ayudando a salvar a alguien más. Pero imagínense esto, no solo que nos salva, sino que nos da la bendición de ser llamados sus hijos. Para poder apreciar este tan grande amor, es importante prestar atención a lo siguiente. Hay 3 verdades. Las siguientes 3 verdades nos dice lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Primeramente, ¿qué es lo que éramos? El apóstol Pablo nos describe en Efesios 2:3 como hijos de ira. Nos gusta pensar de nosotros mismos como seres humanos llenos de dignidad. No necesariamente mencionando el lado depravado de nuestra humanidad, pero conforme la Escritura lo dice, éramos hijos de ira, la ira de Dios. En el tiempo que Dios señaló, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Recordemos lo que dice en Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos en efecto hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos separados de Él, ya hemos sido reconciliados con Él. Y eso es lo que ahora somos, y eso es maravilloso. No solo lo que éramos, sino también lo que somos ahora. Ya hemos hablado un poco acerca de lo que somos en Cristo, pero en nuestro texto el día de hoy, Juan desea que hagamos una pausa al leer esta porción, al decirnos hijos de Dios. Hemos sido llamados hijos de Dios. ¿Saben? Por esto el mundo no nos conoce, dice la palabra. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Obviamente el mundo sabe de nosotros, ellos se comunican con nosotros, ellos saben que estamos aquí. Lo que quiere decir es que ellos no entienden,
No entienden de qué se trata ser cristiano. No entienden cómo es que nos movemos en la vida. No entienden lo que nosotros valoramos. De hecho, lo que ellos valoran no debería ser lo que nosotros valoramos. Esto es lo que Juan está tratando de decir. ¿Y por qué es que no nos conoce? Porque no le conoció a Él. Cristo vino al mundo y el mundo no le conoció. Lo desecharon tanto que lo empujaron y rechazaron hasta el punto de muerte y muerte de cruz. Tristemente eso pasó en el tiempo de Cristo, pero eso mismo ocurre en el día de hoy. En este tiempo, la gente ha rechazado al Señor. Y tristemente estamos viendo la consecuencia del rechazo que la gente ha hecho al Señor. Lo han rechazado de las escuelas, han rechazado completamente de las cortes. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo hemos puesto? ¿Sabe? No solo lo que éramos, lo que somos, sino lo que seremos. El versículo 2 de nuestro texto dice, y ahora no se ha manifestado, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Leámonos una vez más. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estas palabras deben de estar bien presentes en nuestras vidas. Estas palabras nos ayudan a cómo ser pacientes unos con otros. ¿Cómo es que debemos de resolver nuestras diferencias? ¿Cómo es que debemos de resolver nuestro malentendido? Recordando esto, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto precisamente es lo que los padres de hoy en día que están en casa con sus hijos tienen que practicar constantemente. Saben, cuando sus hijos se porten traviesos y hagan travesuras en casa, solo recuerden esto, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Recuerden, aún no se ha manifestado lo que su niño o su niña travieso han de ser. Así que ténganle paciencia. Practiquémoslo en casa, especialmente con los chiquitos en casa. Esto no lo digo de una manera para recordar y solapar aún así el pecado, sino como un recordatorio de que aún no somos lo que debemos ser. Ya somos hijos de Dios, pero aún no somos lo que vamos a llegar a ser. Seremos semejantes a Él, dice su palabra. Y esto nos lleva al punto número 3, dice, el instantáneo beneficio de tal grande amor. Pablo dice en Corintios de que como es que llegamos a tener esta relación con Cristo al ser transformados de gloria en gloria. Conforme miramos a Cristo, al leerlo en las páginas de la Escritura, se regresa a nosotros y vemos así las áreas que debemos de corregir en nosotros mismos. La letra A nos dice la dirección de nuestra esperanza. Al observar atentamente las Escrituras, nos damos cuenta de otras áreas que debemos de cambiar y así sucesivamente. Y crecemos y maduramos y crecemos en madurez espiritual. Pero cuando lleguemos a la gloria seremos semejantes a Él. ¿Hacia dónde nos dirige esta esperanza? Esta no es una esperanza que nos encierra en un monasterio o en una cueva. Esta es la esperanza que nos manda de vuelta al mundo para que así brillemos por Él. La letra A ya hemos visto la dirección de nuestra esperanza. La letra B nos dice lo que su amor nos demanda. Lo que Juan nos dice aquí tiene mucho que ver con cómo nos conducimos en el mundo. Porque todo el que vive en el mundo, dice el versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tan poderoso es la palabra pureza en el mundo actual en el que vivimos el día de hoy? ¿Qué tan importante es para el testimonio del cristiano y para el testimonio del evangelio al hablar de pureza en este mundo? Porque fue tan importante para Juan hacer esta pregunta a la gente de su tiempo. Básicamente lo que Juan le está diciendo a los cristianos de su época, que todo aquel que se mantiene puro es una persona que vive constantemente en gozo. Muchos de los cristianos que gozaban de la esperanza que tenemos en Cristo cantaban alabanzas. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando se encontraba en la prisión. Ellos cantaban, adoraban al Señor. ¿No hubiera sido más fácil para Juan decir, todo aquel que tiene la esperanza en Cristo, entone cantos al Señor?
Hubiera sido fácil para él decir eso, pero no lo dijo. Él se encontraba en el primer siglo hablando con cristianos que, al igual que en nuestra época, se encuentran en una moralidad en decadencia. Juan sabía exactamente lo que nos quería decir. Si tenemos esta esperanza, entonces nos purificamos a nosotros mismos. Esta idea de ser gente que vive en una vida de pureza es algo poderoso en esta época. Manténgase puro. Manténgase puro. La conclusión de la meditación en esta tarde nos recuerda que la iglesia primitiva tuvo que pasar por tribulaciones y persecución. Tanto en esa época como en nuestra época es una prueba constante el ser un discípulo de Cristo. El apóstol Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ya sea que nos encontremos viviendo en tiempo de abundancia o estemos a punto de entrar en una área de aguas turbulentas, la pregunta es: ¿enfrentaremos a este mundo como fieles hijos de Dios o simplemente nos rendiremos? Espero que nuestra confianza esté en la esperanza, y esta esperanza a su vez nos anime a ser discípulos de Cristo que Cristo desea tener. Un predicador de los Estados Unidos, hacia el final de los años 60, a tan solo unos escasos días antes de ser asesinado, dijo lo siguiente desde un púlpito al predicar del capítulo 12 del libro de Romanos. Escuchen lo que dijo: ¿continuaremos marchando al sonido del tambor de la conformidad y respetabilidad, o marcharemos al sonido de un tambor que se escucha a la distancia? ¿Nos moveremos de acuerdo al sonido de su eco, o nos moveremos al sonido de la melodía del tiempo? ¿O nos arriesgaremos a ser criticados y acosados al marchar únicamente a la melodía que salva el alma a la eternidad? Aún más hoy que nunca antes estamos siendo desafiados a estas palabras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dr. Martin Luther King Jr. Las presiones estarán ahí para conformarnos al caos el cual el mundo experimenta en estos momentos. O viviremos una vida diferente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mientras nos enfrentamos a la desesperación, mientras nos enfrentamos a la incertidumbre, ¿seremos nosotros conocidos como cristianos que vivimos en gozo? ¿Nos mantendremos firmes por la convicción que tenemos aprendiendo en la palabra de Dios? Algún día seremos como Él. Esa es nuestra esperanza. Esta no es una esperanza que guardamos en una vitrina, que guardamos en un monasterio, o incluso nos encerramos en una cueva, sino es la esperanza que tenemos, que nos ayudará a brillar en una sociedad que se encuentra en caos debido a la situación que vivimos actualmente. Esperanza que nos envía directamente al mundo para así brillar en las tinieblas y mostrar la esperanza que tenemos en Dios, la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza que tenemos en su palabra, y con la confianza que tenemos en la esperanza bienaventurada. Este es el mensaje el día de hoy. Mis hermanos, les amo y quiero que tomen ánimo y que oremos unos por otros. Al final de esta transmisión, tome tiempo con su familia y ore por esta nación. Ore por los pastores, oren por los gobernantes, oren por las peticiones que usted y yo ya conocemos de nuestra querida iglesia. Ya pronto llegará el momento, hermanos, que estaremos juntos una vez más y podemos abrazarnos. Pero por lo pronto, oremos unos por otros. Recordemos la esperanza que tenemos en Cristo. Y cuando tenga la oportunidad, compártala con alguien aquí en este lugar. Gracias, mis hermanos, por sintonizarnos en esta tarde. Les amo. Oremos. Padre, te doy las gracias por la bendición que nos das de la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por estas palabras que nos recuerdan, Señor, que somos hijos tuyos.
Oh Padre, te damos las gracias y te pedimos por tu bendición en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por sintonizarnos en esta tarde. Que el Señor les bendiga.